Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Buenos días. Qué bueno que podamos estar juntos esta mañana para adorar a Dios y para poder exaltarle y, por supuesto, también para oír su palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Como usted sabe, el mes de marzo iniciamos nuestra serie La Unidad de la Iglesia. Esa es la serie que estamos viendo. Hablamos en el mes de enero de la unidad del creyente, la unidad en el mes de febrero, la unidad de la familia, y en el mes de marzo estamos hablando de la unidad de la iglesia. Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Como usted sabe, la iglesia del Señor nació oficialmente nació en el día del Pentecostés. Hasta ese tiempo había habido pueblo de Dios, habían habido discípulos del Señor, pero en el Pentecostés se dio a luz a la iglesia del Señor Jesucristo como la conocemos hasta el día de hoy. Pero al hablar de la unidad de la iglesia, nos es necesario saber qué es la iglesia, qué propósitos tiene la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia. Eso es lo que nos vamos a tomar el tiempo hoy para revisarla. La semana pasada hablamos de la unidad de la iglesia y la necesidad de ser unida, el llamado de Dios a ser unida. En primer lugar, quiero comenzar diciéndole que la palabra iglesia en el griego significa llamados afuera o llamar a los de afuera. Fíjese bien, la palabra iglesia en el griego quiere decir llamar a los de afuera, y eso nos habla de ser una iglesia abierta para todos los que necesiten de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia nunca debe de ser una iglesia cerrada, una iglesia en la que solo nosotros somos los que necesitamos y nadie más debe de venir. No. La iglesia debe de ser una iglesia abierta, porque Cristo quiere salvar a todos los que Él ya conoce que van a ser salvos. Porque la Biblia dice que Él nos escogió. Estudiamos en los días jueves. Él nos escogió, Él nos salvó y Él nos selló con el Espíritu Santo para poder alcanzar la promesa del Señor. Pero fíjese que una definición bien interesante de lo que es la iglesia nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, si me acompaña, primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Ahí hay diríamos una definición extracta de lo que es una iglesia. Y por ejemplo, dice, hablando de la iglesia del Señor, dice, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, porque fuimos escogidos por Dios. Somos real sacerdocio, porque fuimos escogidos para adorarle a Él como sacerdotes. Somos nación santa, porque la naturaleza de Dios es que Dios es santo y su iglesia debe de ser santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la última parte la Biblia nos enseña que la iglesia tiene un propósito fundamental, y es anunciar la bendita palabra de Dios a los que aún están en tinieblas, para que de la misma manera que Dios nos alumbró el entendimiento
para recibir su salvación, también otros reciban luz de su espíritu y de la palabra. Amén. Entonces, si usted nota, el apóstol Pedro, de una manera de veras inspirada pues por el Espíritu, resumió en un versículo, hermano, lo que es la iglesia. Es una iglesia escogida, es una iglesia sacerdotal, es una iglesia santa, es una iglesia que salió de las tinieblas y es una iglesia que predica las buenas nuevas de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. De alguna manera ahí hay un resumen precioso de la palabra de lo que es la iglesia. Pero cuando hablamos de la unidad de la iglesia, nos es necesario, para poder vivir en unidad con la iglesia, nos es necesario entender cuál es el propósito de la iglesia y cuál es su naturaleza. Y de esos dos puntos es que vamos a desarrollar el tema de hoy: el propósito de la iglesia y la naturaleza de la iglesia. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 1 versículo 12. Vamos a enfocarnos primero al propósito de la iglesia y lo vamos a distribuir en tres propósitos fundamentales. Efesios 1:12. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primer propósito de la iglesia: es una iglesia que adora al único y eterno Dios verdadero. ¿Usted sabe quién es ese Dios verdadero? El Dios que hizo el cielo y la tierra, el que se merece un aplauso esta mañana. Ahora, aquí viene un elemento importante. La iglesia nació para adorar a Dios. La iglesia fue formada para adorar al Señor. Y esto nos lleva a una adoración diaria, cotidiana. A Dios se le adora no solo un día, se le adora todos los días, porque Él nos da la vida todos los días. Nos da el aire que respiramos, nos da la fuerza para seguir adelante, nos levanta cuando estamos caídos, nos consuela cuando estamos necesitados, nos fortalece cuando estamos debilitados. Si no fuera por Él, usted y yo no estuviéramos hoy aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Él es digno de suprema alabanza. Y cuando hablamos de adoración, entonces tengo que referirme a que cuando usted y yo nos venimos a congregar, a buscar al Señor, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Cuando usted y yo nos venimos a congregar, venimos con ese propósito de adorar y exaltar el nombre del Señor. No, la alabanza y la adoración no es llenar un espacio en el culto. La alabanza y la adoración no es esperar a que llegue el mensaje, que es lo más importante del culto. Se equivocó. La alabanza y la adoración es tan importante y tan primordial como oír la palabra de Dios. Muchas veces hemos caído en el error de, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba hace mucho tiempo. Pero cuando uno agarraba el carro y decía, ya voy un poquito tarde, pero de todos modos llego a tiempo porque están en la alabanza. Aleluya. Y daba uno por sentado que iba a tiempo porque la alabanza, bueno, pues no es tan importante. Qué error más grande hemos cometido, porque el propósito fundamental de la iglesia es adorar a Dios. Es exaltar el nombre del Señor. Cuando Jesús estaba en el monte de la tentación, el diablo vino para tentarle y le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: escrito está,
Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él sabía que había que adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando usted viene al culto, debe de saber que viene a adorar. No viene a pasar el rato, no viene de vacaciones, no viene de paseo. Viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Cuando sea de cantar, cante. Cuando sea de adorar, adore. Cuando sea de llorar, llore. Cuando sea de bailar, baile. Aleluya. Hermano, ¿se puede bailar? Bueno, la Biblia dice que Jesús un día, hablando con la gente que lo seguía, les dijo: miren ustedes, esta generación es como aquellos que les tocamos flauta y no bailaron, y los endecharon y no lloraron. Hay gente que no alaba, no canta, no llora, no baila. ¿Y entonces a qué vino? Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Porque, déjeme decirle esta gran verdad: usted y yo no venimos a ser oyentes del culto, venimos a ser participantes del culto. Oír el culto es solo oír y ver lo que está pasando. Pero yo no vine a ver, no vine a oír el culto, vine a participar del culto. Por eso Pablo en Romanos 12 dice: hermanos, presentemos delante de Dios nuestra vida, delante de Él nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es nuestro culto racional. Yo no vine a ver cómo vino vestido fulano, no vine a ver cómo vino pintada la hermana, aleluya. No vine a ver cómo vino peinado, no, vine a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle su mejor aplauso a Él. Adorar es uno de los propósitos más importantes. Ahora, ¿cómo se le alaba y cómo se le adora en la congregación? Bueno, Colosenses, nos da una idea de esto. Colosenses 3:16 dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Oiga esta parte: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es importante que cuando usted y yo adoramos y cantamos al Señor, estamos listos para adorarle, estamos listos para exaltarle, estamos listos para levantar las manos, porque cada cosa que hacemos tiene un significado. Por supuesto, habría que evaluar, o habría que dar algún tema que de hecho ya lo hemos compartido. A levantar las manos tiene un significado, arrodillarnos tiene un significado, postrarnos tiene un significado, aplaudir tiene un significado, cantar tiene un significado. Todo lo que hacemos tiene un significado de adoración y de alabanza para nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de la iglesia? Ser una iglesia que adora, ser una iglesia que canta, ser una iglesia que exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 5:18 da otro detalle importantísimo en la adoración, porque dice, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto me llamó la atención, porque obviamente vuelve a recalcar la importancia de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales.
Pero me llamó la atención que habla de la llenura del Espíritu. Y me llamó la atención porque fíjese, hermano, que cuando hay un ambiente de alabanza y de adoración, nuestra alma y nuestro espíritu está propicio para ser lleno del Espíritu. Está abierto. Cuando usted y yo cantamos a Dios y entonamos con todo nuestro corazón, nuestra alma está preparada para que el Espíritu de Dios descienda, para que el Espíritu de Dios te llene, para que el Espíritu del Señor se mueva con libertad. No dice la Escritura: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Solo los libres pueden cantar a Dios. Solo los libres pueden adorarle. Solo los libres pueden exaltar al Señor. Cuando tenemos una atadura, nos cuesta alabarle. Cuando tenemos alguna cadena del enemigo, alguna mentira del diablo, porque algunos han creído, por ejemplo, mentiras que el diablo nos lanzó hace mucho tiempo. Por ejemplo, a nosotros los varones nos dijeron en algún momento, es que los hombres no deben llorar. Aleluya. Es una mentira del diablo, ¿no cree? Es una mentira, porque está comprobado que llorar le hace bien a nuestros ojos, a nuestra salud, pero por supuesto nos hace mejor para el alma, porque está abierta para que la presencia de Dios desciende sobre nuestra vida. Cantarle al Señor, hermano, es una manifestación de gozo, de alegría. Nos abre el alma para que el Espíritu del Señor venga sobre. ¿Cuántos queremos del Espíritu de Dios sobre nosotros? Abra su corazón en el ambiente propicio de adorar, de exaltar. Abra su corazón y el Espíritu de Dios se encargará de llenar nuestra vida. Segundo propósito de la iglesia. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, verso 28. La iglesia tiene un segundo propósito, y en Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El segundo propósito de la iglesia es edificar a los santos, es promover el crecimiento de cada persona hasta la estatura, como dice Efesios, a la estatura del varón perfecto. No, hermano, la iglesia tiene como parte de sus programas, de parte de sus actividades, el enseñar la palabra, el hablar de doctrina, el hablar de estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque es la manera de crecer. La Biblia dice en Oseas que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra nos hace crecer. El conocimiento de la palabra nos hace madurar. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Está en la palabra. Entonces la edificación de la iglesia es el segundo propósito. Es importante. Yo les decía a mis hermanos por la mañana, les decía cuán importante es aprender la palabra, estudiar la palabra, como también cuán importante es escoger personas que estén a nuestro lado, que puedan edificarnos, personas que puedan bendecir nuestra vida con palabra de Dios, con consejo, con el ejemplo de cómo vivir el verdadero evangelio de Jesucristo. Yo les comenté a mis hermanos, yo tuve de veras el privilegio de que en mis primeros pasos del evangelio me rodeó gente dentro de la iglesia, me rodeó gente que se convirtió en compañeros de milicia, en compañeros de batalla. Y cada uno de las personas, algunos líderes, otros discípulos, gente ya un poco madura, pastores inclusive,
que se convirtieron clave en mi vida espiritual para edificarme, para enseñarme, para darme fundamentos, palabras, ánimo, inclusive cuando estaba en tiempos de dificultad o en tiempos de debilidad. Qué lindo es que haya una palabra que te pueda dar, una persona que te pueda dar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de perseverancia, palabras de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero fíjese, hermano, que uno debe de saber escogerlos. ¿Haga conmigo así? ¿Con quién se junta usted? ¿Con quién se junta? ¿Con quién se junta que lo pueda edificar, que lo pueda bendecir, que le dé palabras de Dios? Porque hay gente que busca mal y se junta con gente que no le edifica, no le ayuda, no le apoya. Debemos saber escoger con quién vamos a caminar juntos. Hay gente que camina a tu lado pero no está de tu lado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que alguien esté a tu lado y otra cosa es que alguien esté de tu lado. Son dos cosas diferentes. Entonces yo les decía a los hermanos en la mañana: mira, hermano, sepa escoger con quién va caminando a la par. Porque si usted escoge gente que lo reanima, gente que le da palabra, bendito sea el Señor, usted va a ser edificado. Pero si se junta con gente que solo chismea, si se junta con gente que solo chambrea, si se junta con gente que solo vive quejándose, si se junta con gente que solo va a hablarle mal de otra gente, usted se va a llenar de basura. Se va a llenar de basura. No va a ser edificado. Ni va a salir usted ni va a salir el otro adelante. Porque necesitamos escoger. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Usted tiene todo el derecho para decirle a alguien que llega a chismearle, pararlo y decirle: mira, eso no edifica. Tú lo que necesitas es ministración. Eso es lo que necesita. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido comprada por Cristo para edificación, no para llevar basura de nadie en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si se anima. Efesios 4:12 dice, miren lo que dice Efesios, hablando acerca de los ministerios, gente que Dios pone ahí, ministros de Dios. Pero en el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos queremos llegar a la medida del varón perfecto? Esa es la talla que Dios quiere que demos. Ese es el nivel. No es de compararnos con nadie sobre la tierra, es de compararnos con el Cristo, porque Él es la talla. Jesús es el modelo que todos los creyentes debemos de tener. No una persona de la tierra, pues ya lo hemos dicho una y otra vez, las personas de la tierra nos van a fallar, pero Cristo no te va a fallar. Por eso Cristo es el modelo que debemos de seguir. Por eso, mire, hermano, es tremendo porque Jesús, en su enorme sabiduría, cada palabra que salía de Jesús edificaba, bendecía, construía. Por supuesto, había tiempo de palabra de arrancar, ¿cómo no? Como Jeremías, ¿verdad? Te he puesto para arruinar y arrancar. ¿Pero arruinar qué? Arruinar la obra del diablo, arrancar las raíces de amargura que el diablo nos sembró. Eso sí podemos hacerlo. Destruir los argumentos del enemigo que levanta contra su iglesia, eso sí podemos destruirlo. Pero cada palabra que sale de nuestra boca debe de ir sazonada con el bien de Dios, con la palabra bendita del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que se edifica.
Somos una iglesia que construye. Somos una iglesia que aporta. Somos una iglesia que debe de construir, que debe de edificar, que debe de bendecir, que debe de sobrellevar y soportar a los demás. ¿Cómo no? Pero siempre para la edificación, nunca para la destrucción. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, mire pues, mire qué más. Sigamos un poquito más. Mateo capítulo 28 versículo 19. Llevamos dos propósitos ahorita de la iglesia. Número uno, la iglesia debe de ser una iglesia que adora al único y al eterno Dios. Número dos, la iglesia debe de ser una iglesia que edifica. Cada uno de nosotros debe de edificar a su prójimo. Y número tres, Mateo capítulo 28 versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. El tercer propósito tiene que ver hacia afuera. Mire, tal vez no mencioné esto al principio, pero aún me queda tiempo para decirlo. El primer propósito es hacia Dios. El segundo propósito es hacia los hermanos. Y el tercer propósito es hacia los de afuera, hacia el mundo. Ahí están las tres áreas de propósito que rodean a la iglesia: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia los de afuera. ¿Sí? Hacia Dios, la adoración. Hacia los hermanos, la edificación. Y hacia los de afuera, la evangelización. Anunciar la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido bendecidos porque Dios nos dio la manera de hablar. Nos dio boquita, aleluya. Nos dio boca para cantar y adorar. Nos dio boca para edificar al hermano. Y nos dio boca para llevar palabras de nuevas a los que están afuera, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Id fue la orden del Señor. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia del Señor no puede ser una iglesia que esté callada. La iglesia del Señor no es una iglesia muda. Aleluya. ¿Habrá alguna iglesia muda aquí? No lo oigo. Dios nos dio el poder, la autoridad y la bendición de poder transmitir las buenas nuevas de Jesucristo. Aún en la persecución, aún en las malas, aún en las necesidades, aún en las aflicciones, Dios nos dio la capacidad de poder llevar las buenas nuevas de Jesucristo a todos los que lo necesitan. Qué lindo, hermano, que Dios permite de vez en cuando y casi siempre permite Dios que siempre haya alguien a nuestro lado que no conoce al Señor. A esos que no conocen al Señor, hábleles del evangelio. Hábleles de la palabra del Señor. No trate de convertir cristianos. No nos han mandado a pescar en peceras. Nos han mandado a pescar en el mundo. Los que ya están convertidos, déjelos convertidos y déjelos en la iglesia donde están. Aleluya. Desde hace muchos años, desde que yo conozco a mi pastor, al apóstol, hace más de 36 años, 30 años, perdón. Hace más de 30 años, la recomendación del apóstol fue: hermanos, vayan y prediquen el evangelio al que no conoce a Jesucristo y al que está caído. A esos hay que hablarles del Señor. A los que están convertidos en la iglesia, déjenlos ahí. A ellos no los inviten, porque no vamos a desvestir un santo para vestir otro santo.
No vamos a vaciar una iglesia para llenar otra iglesia. Hay suficientes peces en el mar. Lo que se necesita son obreros que prediquen la palabra del Señor. Lo que se necesita son pescadores, pescadores de almas, pescadores genuinos. No gente que pesca donde ya están atrapados. Eso es ahí, déjenlos. Eso es ahí, déjenlos. Ahora, hermano, pero apareció uno en la iglesia que vino de otra iglesia. Ese es asunto de él, nosotros no lo vamos a traer, pero las puertas no están cerradas tampoco. Que venga el que quiere, pero que quiso venir por sí solo, no porque nosotros lo arrancamos de otro lugar. Líbrenos Dios de hacer llorar a otros ministros que están sembrando la palabra. Líbrenos Dios de hacer semejante cosa. Somos gente que puede ir a pescar allá afuera y traer las almas, porque ese es el propósito de la iglesia, es llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Lucas capítulo 6 verso 35 al 36. Entre los mecanismos que el Señor usaba para evangelizar, hablaba de hacer el bien. A eso muchos le llaman ministerios de misericordia, hacer bien, obras caritativas, y está bien, eso se puede hacer. La Biblia nos da el aval para hacerlo, pero no es la prioridad. La prioridad es predicar el evangelio de Jesucristo. Lo otro es como diríamos, un acompañamiento de llevar las buenas nuevas. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aleluya. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es, ¿qué dice, hermano? Misericordioso. Es tremendo que cuando Jesús vio aquel hombre que lo habían hecho pedazos, el samaritano vio al que habían golpeado, al que habían herido, al que habían maltratado, se detuvo a hacer el bien. El Señor hacía el bien. Bien dice el dicho, haz el bien y no mires a quién. Así es, va. Así es yo soy malo para los dichos, hermano, pero algunos que otros se me quedan. Haz el bien y no mires a quién. Bueno, es un principio bíblico. Es un principio bíblico. El Señor no solo sanaba a los salvos. El Señor no solo sanaba o ayudaba a los que eran creyentes. Se puede ayudar a alguien que no conoce al Señor, pero la mejor ayuda que podemos aportar es hablarle del evangelio de Jesucristo. ¿Está bien ayudar al pobre? Sí, se puede ayudar, pero la pobreza más grande del ser humano es no tener a Cristo en el corazón. Esa es la pobreza más grande. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente pobre que necesita a Dios muchas veces no sabe que es pobre. No sabe. Como aquel pordiosero que me encontré yo en un semáforo en algún lugar del mundo. Llegué yo al semáforo y de repente vi al pordiosero, porque él le estaba pidiendo, y se acercó y me dijo: mire, ¿tiene algo ahí? Y yo normalmente no ando efectivo, no ando nada, casi siempre no ando. Pero encontré ahí 2 monedas de 25 centavos, las encontré ahí. Y entonces las tomé y se las di. Y entonces me dijo, se me quedó viendo pues. Y solo esto me dijo, solo esto me va a dar. Pues es lo que tengo. Qué barbaridad, me dijo. Y yo dije, sí, pidiendo y con garrote. Pero fíjese, hermano, fíjese que solo puse mi pie en el acelerador para salir,
Y me dijo Dios: cúbrete con la sangre de Cristo porque te está maldiciendo, me dijo. Te está maldiciendo. ¿Saber qué palabras empezó a decir? Esas ya no las oí yo, ni quise oírlas, ¿verdad? ¿Para qué? Pero a saber qué empezó a decir. Empezó a maldecirme. Hay gente que lo maldice a uno sin conocerlo. ¿O no, hermano? Si a veces uno tiene enemigos que ni siquiera sabía que era, ni que era amigo ni enemigo. Lo maldicen a uno. A mí me han maldecido a veces hasta en las redes sociales, me hablan de mentirosos predicadores. ¿Y cuándo lo he conocido yo? Uno no puede hablar del que no conoce, pero hay gente que se atreve a hacerlo. Aceleré, y como vino esa palabra de Dios a mi vida, yo le empecé a orar al Señor: Señor, revísteme con tu sangre. Tu palabra dice que nadie puede maldecir lo que tú ya bendijiste, Señor. Yo soy bendito tuyo. Toda maldición se va afuera en el nombre de Jesús, porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir nadie. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero entonces hay gente que es pobre, pero que no lo reconoce. Por dioseros como ese. Pero peor aún, aquellos pordioseros del alma que no tienen a Cristo en el corazón, que no tienen al Cristo de la gloria en su vida. Pero la iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? Levanten la mano los que son iglesia aquí. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada de las tinieblas a su luz admirable para predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Ese es un propósito. Piense por un momento, hermano, ¿a quién le ha hablado usted del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien del Señor? Y estoy hablando de no creyentes. Con los cristianos yo hablo todos los días. Y le hablo del Señor, sí, porque hay que dar un consejo, hay que dar una palabra, hay que dar una cita bíblica. Con ellos hablo todos los días. No, con inconversos, con gente que no conoce al Señor. Porque usted es luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces ahí dejemos a un lado. El primer punto es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Adorarle a Él. Número 2, edificar la iglesia. Número 3, llevar el mensaje de Jesucristo o evangelizar. Vamos a la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 14 y luego salto al verso 16. 2, 14 y 16. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La primera naturaleza, el primer punto importante de la naturaleza de la iglesia es que la iglesia es una sola. La iglesia no habla de denominaciones, pero estoy hablando de iglesias cristianas. No estoy hablando de sectas, no estoy hablando de iglesias que están torcidas. Estoy hablando de iglesias que predican el mensaje de Jesucristo tal y como está en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Jesucristo es una. El texto que leemos está hablando de judíos y del pueblo gentil. Y el texto da a entender que estos dos grandes grupos, los judíos y los gentiles, ya no son dos, sino uno solo. Porque de ambos pueblos
hizo Dios uno solo. Por eso la Biblia dice: en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, y ya no hay ni hombre y mujer en Cristo Jesús. Para salvación ya no hay distinción ni de razas, ni de color, ni de sexo. Para salvación la iglesia de Jesucristo es una. ¿Cuántos dicen amén? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, la iglesia debe de ser una. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y yo me maravillo porque quizás no en todas las iglesias en el mundo tenemos la bendición que tenemos aquí en este sentido. Las iglesias en El Salvador obviamente tienen miembros del Salvador. Las iglesias de Guatemala tienen miembros de Guatemala. Los hermanos de Honduras, las iglesias de Honduras tienen miembros de Honduras. Pero nosotros tenemos la bendición de tener de todos lados. Aleluya. Aquí convergemos, por alguna razón el Señor nos tiene aquí. ¿Cuántos creen que Dios nos tiene aquí? Dios nos tiene aquí, y si Él nos tiene aquí, Él nos va a mantener aquí también y nos va a sostener. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él nos va a sostener aquí. Pero es una virtud, una bendición de Dios que podemos juntarnos, hermanos de Guatemala, hermanos de Honduras, hermanos de El Salvador, hermanos de Cuba, hermanos de Ecuador, hermanos de Venezuela y de diferentes lugares. Habrán otros lugares que no estoy mencionando, perdóneme usted, pero si no me he hecho todo el mapa, ¿va? Pero perdóneme, usted está incluido. Usted está incluido en la iglesia del Señor. Por eso yo siempre animo a la iglesia que vea lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que de diferentes naciones, de diferentes familias, nos hizo una sola familia en Cristo Jesús, con un solo Padre en el cielo. Y podemos llamarnos hermanos, no como algo solamente agradable, sino algo jurídico. Porque el que ha creído en Cristo le ha sido dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tu acta de nacimiento tiene al mismo Padre nuestro que está en el cielo. El mismo Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, firmó esa acta de nacimiento. Aleluya. Y yo siempre animo a los hermanos: mire, hermano, está bueno que usted sea algo patriótico, pues, porque ama su país, pero no ande peleando por banderas, hermano. No ande peleando. Aleluya. Hay gente que solo oye el himno nacional y se para. Está bueno. Ese es civismo, ¿verdad? El cristiano debe de respetar el civismo, está bien, pero no nos vamos a pelear por eso. Ya me estaban metiendo en líos a mí, diciéndome que las pupusas eran de otro lado. Aleluya. Y la gente ¿cómo es eso? Que dicen, no se pelee. No se pelee por eso. No entremos en conflicto por trivialidades. No entremos en conflicto por cosas pequeñas. Si todos modos allá en el cielo pupusas nos van a dar. No es cierto. Maná del cielo, comida de ángeles va a haber para los creyentes. No, olvídese, está bien, usted puede hacer civismo todavía, pero cuando está en la iglesia, vive el cristianismo todos los días, se olvida de eso, porque ahora tenemos una nueva ciudadanía, y nuestra ciudadanía está en el cielo, porque somos hijos de un mismo Padre. La iglesia es una. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no, es una. Porque fue metida en el cuerpo de Cristo. Qué maravilla, hermana.
Esa es la naturaleza de la iglesia. La iglesia está unida a Cristo como Cristo está unida al Padre y al Espíritu Santo. Está unida. Por eso no se preste usted para dividir la iglesia. No se preste para dividir el cuerpo de Cristo. No se preste para meter enemistades, pleitos, contiendas. No se preste para eso, porque está dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Ah, conmigo así? Aleluya. Ay. Segundo punto de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia. El segundo punto lo encontramos en 1 Corintios 1:2. Yo solo voy a leer un versículo, pero hay más versículos de esto. La segunda naturaleza, no segunda naturaleza, segundo punto de la naturaleza de la iglesia es que la iglesia es una iglesia santa. Debe de ser una iglesia santa. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo le está hablando a una iglesia local, pero le llama la iglesia de Dios. Porque todas las iglesias locales en Houston, en Dallas, en El Salvador, en Guatemala, es iglesia de Dios, porque tienen al mismo Padre. Son locales porque están en una ciudad. Pero dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. La iglesia en su naturaleza es una porque está en el cuerpo de Cristo, pero por naturaleza también la iglesia es santa, como nuestro Padre Celestial es santo. Llamados a ser santos. Debemos de entender muy bien esto, hermano, porque aunque somos llamados a ser santos, estamos en proceso de santificación. Ya fuimos santificados por Cristo, pero la santidad todavía está en proceso en nuestra vida. Por eso es que no podemos encontrar iglesias perfectas en ningún lado. En ningún lado. ¿Por qué? Porque siempre hay nuevos miembros. Siempre hay nuevos creyentes. Siempre hay nacidos de nuevo y que están comenzando. Y los que están comenzando, a veces, hermano, a veces les cuesta avanzar. Hay gente en la iglesia que ha crecido y que ha dado una talla ejemplar y se vuelve un ejemplo para los demás. Porque hay gente que crece de una manera acelerada, rápida, qué lindo. Hay otros que crecen un poquito más despacio, más lentos. Hay como que empujarlos un poquito para que entren. Aleluya. Míreme para acá, por favor. No sé de qué grupo es usted, si de los que van creciendo rápido o de los que hay que casi empujarlos. Pero ahí van, se les va viendo el crecimiento poco a poco. Pero hay otros, hermanos. Ay, por Dios. Hay otros que pareciera que no han conocido a Cristo todavía, porque no se les ha desprendido de sus vidas todavía las malas mañas, las malas enseñanzas, las raíces internas, las mentiras que el diablo sembró, las obras del diablo, las obras de la carne. Y entonces como que no se ve y uno dice, ¿será salvo este? Aleluya. Y por eso es que de repente salen aquellas palabras de la boca de los hermanos que no vinieron. Pero de repente sale de las bocas de ellos y dice, por gusto vas a la iglesia, vos no cambiás. Por gusto vas a la iglesia. Si el pastor supiera quién sos. Aleluya.
Y salen esas palabras por molestia, por incomodidad, por enojado, salen muchas palabras. Pero déjenme decirle que aún esos pueden alcanzar misericordia. No estoy diciendo que van a entrar así. No me vaya a malinterpretar. Estoy diciendo que una palabra de Dios y su presencia pueden hacer la diferencia en esa vida. Pueden hacer la diferencia. Yo recuerdo 2 testimonios. Ya voy terminando. No, si voy en el segundo ahorita. 2 testimonios. Allá donde el Señor me tenía en El Salvador, en San Vicente, en la iglesia. 8 años pastoreé ahí. Y una vez fui a visitar a unos hermanos. Y en lo que yo di la vuelta hacia la esquina para llegar a la casa, el hermano que vivía ahí, al que iba a visitar, estaba afuera de la casa. Estaba así, en estos vuelos, con el cigarrito. Y yo di la vuelta y pues lo vi bien encendido. Y me acerqué y por supuesto lo botó y toda la cosa. Y me dijo: ay, hermano, perdone, hay cosas que todavía no me he podido quitar. No se preocupe, le dije yo, no tenga pena por mí. Hay mucha gente que no ha logrado votar muchas cosas. No hemos logrado votar cosas, pero con oración, con presencia de Dios, con palabra, se lo puede quitar. Dios es poderoso para quitarlo. Cualquier otro lo hubiera regañado. Cualquier otro le hubiera dicho: qué barbaridad, hermanito. Y más que era servidor. Hablamos del asunto. Y yo entendí que está en proceso. Un testimonio de un hermano pastor que fue a visitar a otro. Y en lo que entró a la casa, el hermano estaba a tomarse iba. Ese apenas se había convertido. Quiero aclarar eso, para que no. El hermano dijo que yo no dije nada. Apenas se acababa de convertir, por eso estaba visitándolo. Y tenía la copita ahí. Y llegó y le dijo: hermano, me dijo, me encontró. No se preocupe, échesela a mi salud, le dijo el pastor. Yo me quedé así como un poco asustado. Dije: no se le debió decir eso. Pues eso fue lo que él dijo. Pero ahí de una sola vez le dijo: hermano, no, oremos para que el Señor se lo arranque del alma. Y mire, ese fue el último día. Ese fue el último día. Porque no se trata de que uno como pastor tiene que cambiar a la gente. Yo no puedo cambiar a nadie, hermano. El único que puede cambiarlo es el Espíritu Santo. El único que puede cambiarlo es el Padre que pagó por usted en la cruz del Calvario. Es el único. Es el único que puede transformarnos. Entonces la iglesia es santa, sí. Es llamada a la santidad, pero estamos en un proceso. Usted y yo debemos ir revisando cada día qué cosas debemos botar de nuestra vida. Usted y yo debemos ir examinándonos qué cosas debemos soltar y traer al altar. Señor, quema toda impureza de mi vida, todo pecado, todo lo que me estorba, Señor, en seguirte, quémalo. Porque debe de saber que la naturaleza de la iglesia es una iglesia santa. Y número 3, hoy sí termino. Primera de Timoteo 3:15, por favor. En su naturaleza, la iglesia es portadora de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha sido llamada a ser portadora de la verdad. ¿Se acuerda que el libro de Proverbios, me parece, si no estoy mal? Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. Si a ti te han dado la verdad de Dios, no negocie con la verdad. Hay gente que negocia con la verdad. Hasta busca textos que le ayuden a justificar lo que está haciendo mal. Por ejemplo, alguien pudo haber dicho: hermano, ¿y no los discípulos tomaban vino? Pues se está justificando. Se está justificando porque, en primer lugar, tomaban vino porque en la cultura judía es normal tomar vino. En la cultura judía, porque allá escasea el agua y usan mucho el vino para cuestiones digestivas inclusive. Eso para ellos es normal. Ahora, para nosotros los hispanos no es normal. Una copita te lleva a otra y terminas con toda la botella, porque está en nuestra cultura, está en nuestra raza, en nuestros genes viene eso. Entonces debemos de tener cuidado. No, si usted quiere encontrar algún versículo que le justifique hacer algo malo, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Pero mal interpretado, porque hay gente que usa textos fuera de contextos para usarlo como pretexto. ¿Oyó eso? Hay gente que usa textos fuera de contextos para usarlo de pretexto. Así es como mucha gente trabaja. Pero en la Biblia dice tal cosa, pero no, hay que leerlo bien. Y va a ver que Dios no se equivoca en su palabra. Su palabra es santa y su palabra fue dada para que el hombre de Dios alcance la perfección del Dios de los cielos. Fue dada para que el hombre de Dios, hermano, sea columna y baluarte de la verdad. No la compres, no la vendas, no la gestiones como hizo Esaú, que vendió su primogenitura por una sopa, hermano, por un caldo. Después lloró lo que había hecho, pero ya la había perdido. Ya no le dieron, ya no le regresaron nada a su vida. Tengamos cuidado en no negociar nuestra vida espiritual. Somos un pueblo, una nación escogida por el Señor, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermanos de la música, si se viene, si usted quiere ponerse de pie conmigo, por favor, esta mañana. Qué lindo es entender el propósito de la iglesia y la naturaleza de la iglesia, porque nos permite unirnos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Aleluya. Póngase de pie, vamos a ministrar esta mañana la cena del Señor. Y qué mejor momento para ministrar la cena del Señor, para pedirle perdón por cualquier pecado, por cualquier situación que hayamos vivido, pero también para decirle al Señor: Señor, queremos meternos en el orden de tu propósito. Queremos ser parte de la naturaleza de tu iglesia. Cierra tus ojos un momento. Mientras suena la música, yo le voy a invitar esta mañana a que preparemos nuestro corazón para que Dios limpie nuestro vaso, nos purifique, nos lleve a ser santos como Él quiere. Padre, oramos
esa mañana por el pan y por la copa que vamos a ministrar. Señor, te rogamos que estos elementos puedan ser de bendición para tu pueblo, puedan unirnos a ti, que eres la cabeza de la iglesia. Señor, bendice y santifica estos elementos para el uso santo, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos diáconos, mientras usted y yo preparamos nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, Señor. Y tu reino venga, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios es. Aleluya. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Si usted conoce el canto, cánteselo al Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tu voluntad se hará. Somos una sola familia. Nuestro Padre y Dios eres. De diferentes naciones, pero de un solo Padre. Nuestro Padre eres tú. Aleluya. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres. Oh sí, Señor. Y tu reino vendrá. Tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre eres tú. Sí, Señor. Padre eres tú. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador pueden participar del pan y de la copa. Tu voluntad se Aleluya. nuestro Padre y Dios eres tú. Te bendecimos, Señor. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá. Tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Una vez más, dígale con nosotros. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Y tu reino vendrá. Tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre, sí, Señor.
Aleluya. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará, nuestro Padre. Mientras usted recibe el pan y la copa, cierra tus ojos un momento. Yo quiero invitar a aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, o no te acuerdas, o no sabes, no estás seguro, hoy es un buen día para arreglarte con el Señor. Si hay alguien que no tiene a Jesús, yo le voy a invitar a que levante sus manos en alto para hacérnoslo saber y poder orar esta mañana por ti. ¿Habrá alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que quiera recibirle? Levanta tu mano y déjanos orar por ti esta mañana. Que Dios sea también tu Padre, que tú seas parte de la familia, que seas parte de la iglesia. ¿Habrá alguien esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador? Hoy es un buen momento para hacerlo. Aleluya. ¿No lo hay? Quizás todos ya conocen al Señor, aunque yo sé que hay alguien, lo siento en mi corazón. Siento que hay alguien que no tiene a Jesús en el corazón. Y Dios te da la oportunidad para hacerlo hoy. Hay alguien que no conoce a Jesucristo. Ahí hay una mano levantada. Yo lo sabía. Si me ayudas, hermano Rafael. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que no conoce a Cristo con el corazón? Levanta tu mano para que oremos por ti hoy. Aleluya. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque un alma nacida de nuevo hace fiesta a Dios en el cielo. Y nosotros también hacemos fiesta por un alma que abre su corazón a Cristo. Oramos, Padre, oramos esta mañana pidiéndote perdón. Señor, si hemos pecado, si hemos ofendido a alguien, si hemos dañado, hemos herido a alguien, Señor, te pedimos perdón. Si hemos ofendido al cuerpo de Cristo, si hemos hablado mal de alguien, Señor, te pedimos perdón. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. No queremos más hacerlo. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos ser una iglesia que te adora, una iglesia que se edifica en ti, una iglesia que predica tu palabra, Señor. Vuélvenos esa iglesia gloriosa, preparada para cuando tú vengas. Pedimos perdón y pedimos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, repartió el pan entre sus discípulos, diciéndoles:
tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, un cuerpo que será partido por vosotros. Señor, en tu memoria comemos de este pan anunciando tu muerte, pero lo anunciamos, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Señor, en tu memoria comemos del pan, en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, así como repartió el Señor el pan, tomó luego la copa y la repartió entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con el ser humano. Señor, en tu memoria anunciamos tu muerte, tu resurrección, hasta que tú vuelvas, en el nombre de Jesús. Bebamos todos de la copa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Puedes levantar un momento tus manos y decirle: Señor, gracias. Dale gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por este pueblo, Señor, que tú has enviado a este lugar, y por los que han de venir, Señor. Oramos por tu pueblo, por tu iglesia. Oramos por los que han de ser alcanzados por tu palabra. Oramos, Señor, por los que han de venir. Oramos para que como tú y el Padre son uno, así también nosotros seamos uno. Seamos una iglesia que te adora, una iglesia que se edifica y una iglesia que evangeliza con tu bendita palabra, Señor. Oh, gracias. Aleluya. Así es, dígaselo. Aleluya. Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Oh, sí. Y tu reino vendrá, Tu voluntad se hará, nuestro Padre. Una última vez, todos juntos, digámosle: nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá. Tu voluntad se hará, nuestro Padre y Dios es. Oh sí, Señor, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú,
nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres. Dígalo conmigo, Señor. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Él es nuestro Padre y Señor. Aleluya.